La sala estaba llena de gente, risas, copas en alto, luces caras, y en medio de todo, dos niños idénticos, quietos, con la ropa manchada, mirando al suelo. No los toquéis, dijo ella en voz alta. Me arruinan el momento. El silencio cayó como un golpe. Algunos miraron a otro lado. Otros fingieron no escuchar. Los gemelos agarraron la mano. Uno tragó saliva. El otro contuvo las lágrimas. Y nadie los defendió. Nadie, excepto una empleada, que lo vio todo desde la puerta. Pero lo que ninguno sabía es que, desde la sombra, alguien más estaba mirando. Un hombre, inmóvil, con el rostro desencajado. El padre, el millonario, oculto, observando como la mujer que decía amar, despreciaba a sus propios hijos. Y en ese instante, una sola pregunta lo destrozó por dentro. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Y si nunca hubiera visto esto, ¿cuántas veces más habría ocurrido? La casa brillaba incluso de noche. Mármol pulido, lámparas demasiado grandes, silencio caro. Todo en aquel lugar estaba pensado para impresionar, menos a quienes no pertenecían a él. Desde la cocina, Clara observaba sin ser vista. Llevaba el uniforme gris perfectamente planchado, manos agrietadas por el detergente barato, la espalda recta por costumbre. Había aprendido a hacerse pequeña en espacios grandes, a no dejar huella, a escuchar más de lo que hablaba. Los niños estaban sentados en un rincón del salón, sobre una alfombra que costaba más que el alquiler de un año entero en el barrio donde Clara vivía. Dos gemelos, mismos ojos, mismo pelo oscuro, mismo gesto de contener el llanto como si ya supieran que llorar molesta. Vestían camisas sencillas, un poco gastadas en los codos. No encajaban, y ellos lo sabían. Laura entró al salón con tacones firmes y un vestido claro que no dejaba lugar a dudas. Allí mandaba ella. Su perfume llegó antes que su voz. Miró a los niños apenas un segundo, como se mira algo que estorba. No deberían estar aquí, dijo, sin bajar el tono. No gritó. No hizo falta. La crueldad no siempre necesita volumen. Uno de los gemelos apretó la mano del otro. El más pequeño tenía una mancha en la manga. Intentó esconderla frotando la tela, nervioso. Laura lo vio. ¿No os han dicho que no toquéis nada?, añadió. Parricious descuidados. La palabra quedó flotando, sucia. Clara bajo la mirada. Sabía reconocer esa escena. La había vivido demasiadas veces, aunque con otros nombres, otros lugares. Siempre la misma sensación. No vales, no perteneces, molestas. Desde la otra punta de la casa, Daniel observaba. No entró, no interrumpió. Llevaba un traje oscuro impecable, reloj caro, zapatos sin una mota de polvo. Parecía seguro, poderoso. Pero sus manos temblaban apenas, escondidas en los bolsillos. Miraba a Laura como si no la reconociera, y a los niños, como si los viera por primera vez de verdad. Daniel estaba acostumbrado a decidir. Empresas contratos, destinos ajenos. Pero en aquel momento no supo moverse. Había algo que le oprimía el pecho, una mezcla de culpa antigua y miedo reciente. Una herida que nunca cerró del todo. Laura siguió hablando, ajena o indiferente. Llévadlos a la habitación. Que no se les vea. No dijo mis hijos. Nunca lo decía. Los gemelos no se movieron. Esperaban una orden distinta. Una defensa. Algo. Clara dio un paso adelante sin pensar. Luego se detuvo. Sabía su lugar. Siempre lo sabía. Aún así, algo dentro de ella se reveló. Recordó unas zapatillas rotas de cuando era niña. Una maestra que nunca la defendió. Una madre cansada que bajaba la cabeza. Señora, empezó a decir, muy bajo. Laura la miró por primera vez. ¿Te he pedido opinión? Clara sintió el golpe como si fuera físico. Bajó la cabeza, pero no retrocedió. Daniel apretó la mandíbula. La escena se le clavaba en la memoria como un castigo merecido. Aquellos niños, con su silencio educado, le recordaban algo que llevaba años enterrando. Un recuerdo sin nombre. Un error que nunca confesó. Una promesa rota. Los gemelos finalmente se levantaron solos. Caminaron despacio hacia el pasillo. No lloraron. Eso dolía más. Laura sonrió, satisfecha. Volvió a su conversación con los invitados, como si nada hubiera pasado. Clara lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron. En su bolsillo llevaba una foto vieja, doblada,
casi borrada por el tiempo. No la sacó. Nunca lo hacía. Pero la sintió arder contra su piel, como cada vez que veía a esos niños. Daniel se quedó inmóvil un segundo más. Luego dio media vuelta. No dijo nada, pero algo se había roto. Oh, despertado. Y aunque nadie lo sabía aún, aquella noche había sembrado una verdad que no podía seguir escondida. Una verdad que unía el lujo con la vergüenza, el poder con el abandono, y que muy pronto exigiría ser escuchada. La plaza estaba llena de luz de tarde, pero para Lucía, el mundo parecía haberse oscurecido por completo. Los niños corrían cerca de la fuente, ajenos a todo, mientras ella se acercaba con pasos lentos, el corazón golpeando en el pecho como si quisiera escapar. Había prometido no volver, pero algo dentro de ella la arrastraba. Tal vez era el instinto, tal vez era la esperanza vana de que alguien, cualquiera, reconociera lo que había perdido. Al entrar, sus ojos se toparon con Laura, la mujer de siempre, impecable, sonriendo ante la multitud, rodeada de amigas elegantes y vecinos que miraban con curiosidad. Cada gesto suyo estaba calculado. La postura, la risa ligera, el cabello brillante. Todo transmitía perfección, seguridad y desprecio. Lucía sintió que un frío la atravesaba de golpe. Allí estaba la mujer que la había destrozado, la que había hecho que su mundo se quebrara años atrás, y lo hacía parecer un juego. Lucía respiró hondo y avanzó. No quería llamar la atención, solo buscaba a los niños. Pero la atención la encontró a ella primero. Una mujer mayor, amiga de Laura, levantó la ceja al verla. Susurró algo y su amiga rió con un sonido seco y cortante. Laura giró la cabeza y la vio. La sonrisa perfecta se congeló un instante, reemplazada por un destello de burla contenida. «¿Lucía?», dijo, con voz que parecía más un cuchillo que un saludo. «¡Qué sorpresa! No esperaba verte por aquí». Lucía tragó saliva. Las palabras se le atoraban en la garganta. Intentó hablar, decir algo que defendiera a los niños, que defendiera lo que ella sentía que era justo. Pero el mundo no le pertenecía. Cada palabra se sentía inútil, ridícula, insignificante frente a la superioridad y el desprecio que Laura irradiaba. «Estoy aquí, por los niños», susurró, apenas audible. Laura rió, un sonido cruel que atrajo la mirada de todos. «¿Tus niños?», repitió, exagerando la incredulidad. «Ay, Lucía, ¿qué cosas dices? Ellos están bien, crecen felices, sin complicaciones». La palabra complicaciones se clavó en Lucía como un dardo. Sintió que su pecho se oprimía. Las miradas del público se clavaban en ella, algunos curiosos, otros compasivos, pero ella solo percibía juicio. Los niños, al verla, se acercaron un paso tímido. Sus ojos grandes, llenos de dudas, reflejaban miedo y confusión. Lucía quería correr hacia ellos, abrazarlos, protegerlos del mundo. Pero Laura estaba delante, con esa presencia que parecía un muro infranqueable. «Niños, venid aquí», dijo Laura, tomando sus manos con una sonrisa falsa. «Nada de esto es asunto de personas de fuera». Lucía sintió que se derrumbaba. La injusticia era tan brutal que le faltaba aire. Sus manos temblaban, sus labios se secaban, y cada segundo se sentía como un siglo. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ignorar a sus propios hijos y aún así mostrarse como la víctima? «No es justo», gritó de repente, sin pensar. La voz salió quebrada, potente, llena de dolor. «Ellos tienen derecho a mí». El silencio que siguió fue aterrador. La multitud la miraba como si ella fuera una intrusa peligrosa. Los murmullos empezaron. «Mírala, qué exagerada. ¿Quién la deja entrar así?». Laura, ahora más segura, se inclinó hacia ella, sonrisa de cuchillo. «Querida, creo que confundes tu lugar. Este no es tu mundo». Y con un movimiento elegante, apartó con suavidad la mano de Lucía, dejando claro que los niños jamás se le permitirían. Lucía sintió como el aire le faltaba. Su mundo, su dignidad, todo lo que había construido para mantenerse firme, se desmoronaba en segundos. Los niños la miraban, confusos y tristes. Uno de ellos se aferró al vestido de Laura, intentando comprender algo que era imposible de entender. Clara, la empleada, que había estado observando desde un lado, contuvo el aliento. Sabía lo que Lucía sentía, y su corazón se encogió. Nunca había visto a nadie tan vulnerable y tan desprotegida frente a la maldad disfrazada de elegancia. «Eso no es verdad», gritó Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Ellos me necesitan, y tú lo sabes. Pero Laura no respondió. Solo sonrió con desprecio y volvió a su grupo de amigas. La multitud volvió a susurros, algunos desviando la mirada, otros murmurando sobre el escándalo. Lucía se sentía expuesta, humillada, como si cada piedra de la plaza hubiera sido colocada para aplastarla. Entonces, en un instante que cambió todo, un papel cayó de la bolsa de Laura, arrastrado por el viento. Lucía lo recogió sin pensar, temblando. Sus ojos se abrieron como platos cuando lo vio. Un ultrasonido, un documento médico, algo que confirmaba lo que había sospechado pero que jamás imaginó ver. Un niño, uno que no era de los gemelos, uno que Laura había ocultado, un secreto que había sido guardado con tanta frialdad que casi dolía tocarlo. Lucía sintió que su corazón se detenía, y la plaza desapareció a su alrededor. La injusticia ahora no era solo su humillación. Era una traición, un engaño que podía cambiarlo todo. Los gemelos, ajenos todavía a la revelación completa, la miraban con ojos grandes, pero Lucía apenas podía sostener la vista. Su cuerpo temblaba, y la ira y el dolor se mezclaban hasta convertirse en algo físico, casi insoportable. Laura se dio cuenta demasiado tarde. Quiso reaccionar, pero la tensión estaba en el aire, como si la verdad fuera un relámpago que iluminara cada mentira, cada desprecio, cada silencio de los últimos años. La plaza entera parecía contener el aliento. Clara, desde la sombra, lo vio todo y supo que nada volvería a ser igual. Lucía sostuvo el papel con fuerza, lágrimas cayendo, respiración entrecortada, y por primera vez en años sintió que el mundo podía voltearse y que alguien tendría que pagar por tanta injusticia. La plaza, la multitud, los niños, la mujer elegante, todo giraba alrededor de un secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo. Un niño, otro, una mentira. Un golpe que cambiaría para siempre la dinámica de poder, de amor y de traición. Y mientras Lucía se alejaba, temblando pero decidida, la pregunta explotó en su mente y en la del espectador. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel y aún así esconder lo peor hasta que es demasiado tarde? La luz del amanecer apenas se colaba por las ventanas de la pequeña vivienda de Lucía. El despertador sonaba mecánico, pero ella ya estaba despierta desde hacía horas. Sus manos, ásperas y pequeñas, preparaban el desayuno más humilde que podía ofrecer. Pan duro, un poco de leche, nada más. Los gemelos, aún adormilados, se arrastraban hacia la mesa, sus cuerpos frágiles recordándole a Lucía que cada día era una lucha para mantenerlos a salvo. El silencio de la casa era pesado, interrumpido solo por los murmullos de los niños. La memoria de la humillación en la plaza seguía clavada en ella como un dardo invisible. Cada gesto de Laura, cada palabra cortante, se repetía en su mente como una película que no podía apagar. Pero Lucía sabía algo que nadie más sabía. La supervivencia no venía de la justicia de otros, sino de la fuerza que ella misma encontraba en el sacrificio diario. El camino hacia el trabajo era largo y lleno de dificultades. Clara, la empleada de confianza, la esperaba en la esquina con una bolsa de comida que había conseguido a través de pequeños trabajos extra. La mujer le daba instrucciones precisas y miradas comprensivas, como diciendo, «No estás sola, aunque ellos crean que sí». Lucía asentía, aunque por dentro el cansancio la desgarraba. Cada paso que daba hacia el autobús parecía pesar una tonelada. Sus zapatos viejos chirriaban sobre el asfalto húmedo y su abrigo fino no era suficiente para la brisa helada de enero. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Laura se enfrentaba a su propia verdad, aunque nadie podía verlo. Por fuera, seguía impecable, maquillaje perfecto, vestuario caro, sonrisa calculada. Pero detrás de ese muro, algo comenzaba a ceder. La imagen de Lucía, los niños, y ese papel que había dejado caer en la plaza seguía latiendo en su mente. Sentía una punzada que no podía ignorar. Una culpa pequeña pero persistente, como si el universo le recordara que cada desprecio tiene un precio. La ironía era cruel. La mujer que siempre había manejado el poder, que se había sentido intocable, empezaba a notar la grieta. En la casa de Lucía, los gemelos ayudaban como podían. Uno barría el suelo con escoba y polvo, el otro lavaba los platos con agua fría. La rutina era dura, pero no habían perdido la dignidad. Cada gesto pequeño de ayuda les daba un sentido de responsabilidad que no estaba en ningún manual ni escuela, sino en la necesidad de sobrevivir. Lucía los observaba de cerca, tragando su propio dolor para que ellos no lo sintieran del todo. Sabía que las lágrimas no resolvían nada, solo el esfuerzo constante podía protegerlos.
Durante el almuerzo, Clara trajo noticias de pequeñas oportunidades, un trabajo extra, algunas monedas que podrían aliviar un poco el hambre. Lucía agradeció en silencio, consciente de que cada ayuda era vital. Al mirar a los niños comer, se preguntó cómo sería la vida si la justicia fuera más rápida, si el mundo reconociera el dolor sin que tuviera que luchar a diario. Pero no había espacio para la queja, solo acción. En el centro de la ciudad, Laura comenzaba a enfrentar las primeras consecuencias de su desprecio. Sus socios la miraban con creciente sospecha. Había rumores sobre la negligencia familiar y la desconfianza que se había filtrado en círculos íntimos. Cada comentario sobre la falta de humanidad de alguien en su posición le quemaba la conciencia, aunque no se lo mostraba a nadie. La culpa era silenciosa, pero no menos poderosa. Empezaba a sentirse acorralada por la sensación de que algún día todo lo que había ignorado podría volverse contra ella. Al caer la tarde, Lucía regresó a casa con los niños. Compró verduras baratas y pan de segunda. Preparó la cena con cuidado, enseñando a los gemelos a no desperdiciar nada. Cada corte de zanahoria, cada porción medida, era un acto de resistencia y amor. Después, se sentaron en el suelo, comiendo con las manos, riendo ligeramente a pesar del hambre. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero cargado de humanidad. La felicidad todavía estaba lejos, pero se sentía ganada por el esfuerzo y el sacrificio, no por milagros o rescates externos. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que parecían inaccesibles. Recordó la plaza, la humillación, la crueldad de Laura. Pero también pensó en Clara, en su fortaleza silenciosa, y en los momentos que, a pesar de todo, habían logrado mantener la dignidad. La tristeza era profunda, pero mezclada con un hilo de determinación. No habría perdón fácil. No habría felicidad repentina. Todo tendría que ganarse paso a paso. En otro lugar de la ciudad, Daniel se encontraba solo en su oficina. Su traje seguía impecable, pero las manos, que años atrás habían sostenido decisiones con seguridad absoluta, ahora temblaban. Pensaba en los niños, en Lucía, en la injusticia que había presenciado sin poder evitar. Un golpe de realidad lo hizo sentir pequeño. La riqueza y el poder no podían borrar los daños del pasado. La culpa comenzó a calar profundo, y con ella, la urgencia de corregir algo que había ignorado demasiado tiempo. La noche avanzaba y Lucía, agotada, puso a los gemelos a dormir. Se arrodilló junto a sus camas, les acarició el cabello y susurró palabras que apenas podían aliviar el dolor que sentían. No prometió milagros ni recompensas fáciles. Les prometió esfuerzo, cuidado y presencia. Los niños cerraron los ojos, sintiendo que aunque el mundo era injusto, había alguien que no los abandonaría. Clara cerró la puerta suavemente, observando la escena desde el umbral. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Sabía que la injusticia persistía, que la poderosa mujer seguía intacta en su mundo, y que el camino de Lucía sería largo y doloroso. Pero también sabía que había semillas plantadas, amor, sacrificio y dignidad que ni la riqueza ni la crueldad podrían destruir. En silencio, Lucía respiró profundo. La noche era fría, la ciudad distante y cruel, pero en su corazón se encendió algo que no podía romperse, la certeza de que sobrevivir no dependía de justicia inmediata, sino de la fuerza de quienes se niegan a rendirse, incluso cuando la vida parece destinada a aplastarlos. Y mientras cerraba los ojos, no hubo sonrisa, no hubo alivio repentino, solo dolor, hambre y cansancio. Pero también, por primera vez desde la humillación en la plaza, una sensación sutil de poder propio, un poder que no viene de la riqueza ni del estatus, sino del sacrificio silencioso y la resiliencia verdadera. El salón estaba decorado con flores blancas, cristales y candelabros que reflejaban la luz cálida de la tarde. Era un día que debía celebrarse con sonrisas y promesas. La boda de Laura con un hombre influyente de la ciudad, rodeada de invitados que miraban con admiración y curiosidad. Pero algo en el aire estaba cargado, como si la perfección y el lujo no pudieran contener la tensión que se avecinaba. Lucía estaba parada en la entrada del salón, oculta entre los invitados que no la reconocían. No llevaba vestido elegante ni joyas caras. Llevaba la ropa de siempre, sencilla, gastada, pero impecable en su dignidad. Su corazón golpeaba con fuerza, y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre que había recogido días antes. Pruebas de las mentiras de Laura, del engaño de los gemelos, del secreto que había mantenido oculto durante años. Clara estaba a su lado, silenciosa y firme, como un ancla que impedía que Lucía se desmoronara.
Ambas sabían que no había vuelta atrás. Hoy, en público, la verdad saldría a la luz. Laura entró en el salón con su novio, radiante, y todos los invitados se levantaron para mirar. Los aplausos llenaron el lugar, y los ojos de Lucía se encontraron con los de los gemelos, escondidos detrás de una columna, temblando pero observando cada movimiento. Su corazón se quebró al ver cómo la mujer que los había despreciado parecía ahora perfecta y feliz. Lucía respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz, al principio baja y temblorosa, comenzó a hacerse firme. «Laura», gritó, y el murmullo del salón se detuvo de inmediato. Todos aquí merecen saber la verdad. Los invitados se giraron, confundidos. Laura frunció el ceño, su sonrisa desapareció. La música se apagó, y el mundo pareció ralentizarse. «¿Qué quieres decir?», preguntó Laura, fingiendo calma pero con una chispa de miedo en los ojos. «Que estos niños», Lucía señaló a los gemelos, «no solo fueron ignorados y despreciados, sino que también han vivido con mentiras que tú y tu familia han mantenido durante años». Lucía abrió el sobre y comenzó a repartir documentos a los presentes. «Aquí están los registros médicos, los testimonios y las pruebas de lo que sucedió». Un murmullo de shock recorrió el salón. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros se miraban entre sí sin poder creerlo. Laura estaba pálida. Su mundo de perfección comenzaba a desmoronarse delante de todos. «Eso no es cierto», dijo con voz cortante, intentando mantener el control. Pero sus ojos la traicionaban. «Es ridículo». «¿Ridículo?», interrumpió Lucía, con lágrimas cayendo. «Tú los despreciaste frente a todos, los dejaste humillados y los ocultaste como si fueran un error». Se acercó más, su voz resonando en el salón. «¿Y ahora vienes a pretender que todo está bien, que mereces celebraciones y aplausos?» El novio de Laura dio un paso atrás, incómodo, sintiendo que la fachada de perfección que tanto le había impresionado se desmoronaba. Algunos invitados comenzaron a tomar fotos, otros grababan en sus teléfonos. La escena se volvía viral en tiempo real, aunque nadie lo sabía aún. «Basta», gritó Laura, intentando imponer autoridad. «Esto es una boda, no un tribunal». «Exacto», replicó Lucía con fuerza. «Hoy esto es un tribunal, porque aquí se juzga la verdad y no tus apariencias». En ese momento, los gemelos salieron de su escondite. Uno de ellos adelantó y miró a Laura con ojos que reflejaban años de abandono y dolor. «¿Por qué nunca nos defendiste?», preguntó, su voz temblando pero clara. «¿Por qué nos ignoraste, incluso cuando pudimos haber confiado en ti?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer que había hecho daño no sabía qué decir. Sus mentiras y su orgullo ahora se enfrentaban a la mirada directa de quienes había lastimado. Clara, la empleada, dio un paso adelante también. Sus ojos brillaban con indignación contenida. «Yo vi todo», dijo. «Vi cómo humillabas a esos niños. Vi cómo el poder y la riqueza te hicieron creer que podías jugar con vidas humanas sin consecuencias. Y hoy todos aquí lo saben». Laura intentó retroceder, pero las miradas de los invitados la detuvieron. La tensión era tangible. Se sentía atrapada, y por primera vez el control no estaba de su lado. Su estatus, su orgullo, todo lo que había construido para parecer perfecta, estaba colgando de un hilo. Daniel, que había asistido como invitado inadvertido, se acercó. Su rostro mostraba mezcla de rabia, culpa y miedo. Sabía que su silencio había permitido este abuso, y ahora tenía que elegir entre proteger su reputación o apoyar la verdad. La elección era clara, aunque dolorosa: seguir encubriendo el pasado o enfrentar la injusticia y sufrir las consecuencias junto a los inocentes. Laura abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera articular una palabra, sonó un estruendo. Una de las sillas se volcó, un niño tropezó, y un invitado gritó. La música se detuvo completamente. La escena se convirtió en caos momentáneo. Gritos, murmullos, todos tratando de entender lo que estaba pasando. Lucía aprovechó el momento y se acercó a los niños, tomándolos de la mano. Sus ojos se encontraron con los de Laura, llenos de dolor contenido, y la multitud comenzó a comprender la magnitud de la mentira que había durado años. «No hay vuelta atrás», dijo Lucía con voz firme. «Hoy el orgullo se enfrenta a la verdad. Y la elección es tuya, Laura, el estatus o tus hijos, el orgullo o el amor». Laura bajó la cabeza. Sus labios temblaban, su cuerpo rígido. Sabía que la mentira había sido descubierta,
y que no podía fingir más. El silencio era ensordecedor, lleno de juicio y expectación. Cada invitado sentía la tensión, y la injusticia se transformaba en evidencia palpable. Al final, Lucía se volvió hacia los niños, abrazándolos, mientras Clara permanecía junto a ellas, firme y silenciosa. La multitud contenía el aliento, testigos de la caída de alguien que había creído que el poder y la riqueza podían silenciar la verdad. Y mientras Laura permanecía paralizada, un pensamiento golpeó a todos. Cada mentira, cada desprecio, cada gesto de crueldad tiene consecuencias, y hoy se enfrentaban a ellas con la fuerza de quienes habían sido invisibles durante demasiado tiempo. El silencio que siguió a la confrontación se sintió eterno. Laura permanecía inmóvil, rodeada de invitados que ahora la miraban con desconfianza y juicio. Su sonrisa perfecta se había desvanecido. El brillo de su estatus no podía ocultar la humillación que la atravesaba. Cada mirada que recibía era un recordatorio de la mentira, de la crueldad y de los años que había ignorado a los niños que la necesitaban. La sociedad, que una vez la había admirado, comenzaba a darle la espalda. Su aislamiento era silencioso pero profundo. La realidad le demostraba que la riqueza no podía comprar respeto ni borrar la verdad. Lucía, por su parte, no celebraba ni gritaba victoria. Caminó hacia los niños con calma, tomándolos de la mano y abrazándolos con ternura. Sus cuerpos pequeños descansaron sobre ella, sintiendo por fin la seguridad que había buscado durante años. No había recompensas materiales, ni un castillo ni joyas, solo un hogar humilde lleno de amor y presencia. Cada gesto de cuidado, cada sacrificio hecho a diario, valía infinitamente más que cualquier riqueza que la cruel Laura pudiera ostentar. Clara, la empleada, se acercó y sonrió suavemente. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio compartido. Sabían que el mundo seguiría siendo injusto muchas veces, pero también sabían que la dignidad y la verdad eran tesoros que nadie podía robar. Lucía no necesitaba que nadie reconociera su esfuerzo, pero el respeto de los que la rodeaban, el amor de los niños y la certeza de haber actuado con integridad eran recompensas suficientes. Laura fue obligada a enfrentar la realidad. Sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse. Los rumores de su crueldad y engaño se expandieron rápidamente. Ya no importaban los vestidos caros, las fiestas ni las apariencias impecables. Cada gesto falso era leído por quienes la conocían como una máscara vacía. La humillación pública que había intentado evitar se había materializado, y la soledad que sentía era el reflejo exacto del daño que había causado. Mientras tanto, Daniel, que había sido testigo de todo, comprendió que el poder y la riqueza no podían sustituir la responsabilidad ni el amor. Su culpa no desapareció de inmediato, pero empezó a transformarse en conciencia y acción. Sabía que proteger a los inocentes, aunque le costara prestigio o comodidad, era la única forma de enmendar el daño del pasado. En la pequeña casa de Lucía, los niños dormían tranquilos, por primera vez sin miedo ni desconfianza. Lucía los observaba y respiró profundo. No había final perfecto, no había milagros ni premios materiales, pero la verdad había prevalecido, y con ella, el amor y la justicia silenciosa. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir y cada sacrificio cotidiano habían valido la pena. El mundo podía seguir siendo injusto, pero en ese hogar humilde existía algo que ningún poder podía arrebatar: dignidad, amor y verdad. La victoria no estaba en el dinero ni en la apariencia, sino en la integridad que sobrevivía a la crueldad. Y mientras la luz de la mañana iluminaba la habitación, Lucía comprendió algo esencial, algo que los espectadores también sentían. Las verdaderas recompensas no se compran, se viven. La riqueza se olvida, el poder se desvanece, pero la verdad y la dignidad permanecen en el corazón.